noticias, Felipe. Finalmente, como lo había anticipado el gobierno, anoche, sobre las 10 de la noche, emitió el nuevo decreto de emergencia económica, social y ecológica. No es el mismo de diciembre. La Corte ni siquiera se reunió para discutir la prórroga, que no tenía ningún sentido. Eso era absolutamente disparate, ¿no? insensato, Felipe, por decirlo menos. Y ahora el gobierno pretende el recaudo de 8 billones de pesos a través de los nuevos impuestos que ya anticipa para esa emergencia que por ahora acota, por ahora limita a 8 departamentos del país. Sí, lo que pasa es que toca esperar los decretos que lo desarrollan, ¿no? En principio, pues el que usted o del que hemos hablado de los 8 billones de pesos, hay que decirlo, en cálculos de servilleta, porque todavía no entendemos de dónde, es decir, de dónde salió la cifra. Y el decreto madre, o sea, el decreto que declara la emergencia económica, tampoco lo dice. Sí, eso es cierto, Felipe. El decreto tiene varias cosas interesantes. Da una cifra concreta de damnificados, habla de 252.113 damnificados, Sí. habla de 10 fallecidos, y el gobierno abre la puerta para estos nuevos impuestos. El gobierno definitivamente, Héctor, el presidente Petro lo anticipó en sus redes sociales este miércoles, no va a coger plata de otra parte del presupuesto para poder atender la emergencia, ¿no? El gobierno quiere nuevos impuestos para poder recoger esos 8 billones de pesos. Sí, pues probablemente se necesita algún recurso extraordinario, sin duda, Ricardo, porque evidentemente los daños y las afectaciones son muy grandes, ¿no? Hay, por ejemplo, afectaciones en el tema vial, hay varios puentes colapsados en la zona y eso seguramente requiere unas inversiones importantes. Pero a mí me preocupa pues varias cosas en relación con este tema de los recursos y del empecinamiento del gobierno de decir que bueno, esto lo van a pagar los ricos, digamos, volverlo a convertir en ese discurso justamente en un momento de tragedia como este, porque incluso el gobierno renuncia a utilizar unos recursos que tiene más a la mano, que tiene más disponible, que seguramente podría empezar a gastar desde hoy prácticamente, porque hay unos recursos de caja en regalías, los gobernadores han propuesto que del fondo de pensiones, de las reservas que los departamentos hacen para pagar las pensiones, se puede desencajar alguna parte sin poner en riesgo ese ahorro y el cumplimiento de esa obligación, y en fin, hay distintas fuentes, pero el presidente se empeñó en coger nuevamente la bandera de decir que es que le va a cobrar a los ricos, y ese va a ser un proceso largo, dispendioso y que va a tener dificultades en la Corte porque no está suficientemente justificado el monto de lo que el presidente quiere recoger. Por ahora, diferentes sectores, Héctor, dicen son cuentas de servilleta, y llama la atención que el gobierno y el presidente Petro digan que no hay plata, que la plata se ripió, Felipe, cuando esta madrugada la Contraloría General de la República está revelando un informe que es muy impresionante. Claro que habla de contratación directa de todo el Estado en el mes de enero, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, hace pocas semanas, y habla de cómo también se incluyen las alcaldías y las gobernaciones. Pero el dato del gobierno central, del gobierno nacional, de lo que depende del gobierno del presidente Gustavo Petro, me parece que es muy impresionante, Felipe, sobre todo cuando decimos que no hay plata. La Contraloría, repito, esto no son cálculos de servilleta. Escuche usted la cifra. Yo lo leí. ¿Lo leyó? Mire, 164.813 contratos bajo la modalidad de contratación directa que suscribió el gobierno del presidente Petro solo en el pasado mes de enero. ¿Sabe cuánto costaron esos contratos, Felipe? 14.86 billones de pesos, es decir, casi el doble. 2 veces lo que pretende recaudar, más o menos. Casi el doble de lo que pretende recaudar a través de la emergencia económica. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? ¿Esto tiene fines electorales? La política, esa plata es para gastársela en política. Entonces la plata se la ripiaron en política. Electoral. Pero a mí lo que, anoche mirando el informe de la Contraloría y leyendo el decreto de emergencia económica, yo decía, hombre, pues uno ve la tragedia que están viviendo estos departamentos, pero es que lo grave es que no se la van a gastar bien, se la van a robar. 6:28 minutos, Felipe, y eso es lo más grave, que el riesgo ya se robaron la unidad de gestión del riesgo y por eso están en esto. Entonces, si uno supiera con certeza que la van a manejar realmente con responsabilidad y con honestidad, dice, bueno, pues hagámosle.
Pero es que lo grave es que se la van a robar también. Claro, pero Felipe, y hay otra discusión. ¿Por qué con impuestos? Si hay plata disponible en otros rubros. Pues lo que explica ahorita Héctor, por ejemplo, lo de las regalías que lo dijeron los gobernadores. Bueno, Dilian Francisca. El presidente dice que no hay plata. Lo dijo ayer o antier, o lo comentamos ayer. Porque están raspando la olla. Pero fíjese, no les ha bastado con todo lo que se han robado. Están raspando la olla, pero tienen plata guardada en otros sitios. Por eso. Buena pregunta. 629. Para la campaña. Javier Segura. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Gustavo Petro oficializó anoche la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por un periodo de 30 días para 8 departamentos del país. El decreto 0150 de 2026 declara medidas urgentes y extraordinarias para atender la crisis ocasionada por las lluvias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y también en el departamento de Chocó. Según el gobierno, un fenómeno atípico asociado a un frente frío provocó lluvias intensas que superaron los promedios históricos, dejando miles de damnificados y daños muy graves. Los datos más recientes indican que 252.000 personas resultaron damnificadas, lo que equivale a unas 69.000 familias, y hay un saldo de 10 personas fallecidas. Dice el decreto que 12.000 viviendas han resultado afectadas y más de 4.000 destruidas. Hay daños en 111 vías, 58 puentes, 91 colegios y 23 centros de salud. Por eso el gobierno considera que la situación es sobreviniente porque tiene hechos que han sido imprevisibles, anormales, extraordinarios y totalmente verificables. Agrega que los recursos disponibles ya fueron asignados y en consecuencia no hay plata para atender la actual emergencia. Con esa justificación, el gobierno nacional espera recaudar mediante impuestos directos e indirectos unos 8 billones de pesos para hacer frente a la actual crisis. Entre esas medidas ya se anunció un impuesto al patrimonio para las 15.000 empresas más grandes del país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el esquema propuesto considera que las compañías con patrimonios altos paguen tarifas del 0,6% y del 1,2% sobre su patrimonio líquido. Escuchemos. El impuesto al patrimonio a personas jurídicas se inicie a partir de unos patrimonios líquidos de 200.000 VTs, que equivalen más o menos a 10.000 millones de pesos, y a esos patrimonios para el año 2026 se les establecería una tarifa marginal de 0,6% como impuesto. El decreto de emergencia otorga al presidente Gustavo Petro y a sus ministros facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley que permitan gestionar ayudas humanitarias, realizar ajustes presupuestales y ejecutar obras de mitigación urgentes en las diferentes regiones que resultaron afectadas. El presidente Petro advirtió desde el mes de enero que la emergencia la van a pagar los megarricos del país y sus empresas, que eso es innegociable. Por eso hay que sacar un decreto de emergencia en donde el principal, puesto impuestos a los mega ricos, a los ricos de los ricos, a los dueños de los monopolios económicos, de las rentas especulativas, de los monopolios que inundan la economía colombiana en una capa muy pequeña de la población, que no llega ni al 0,5%. El decreto de excepción, que tiene la firma de los 19 ministros del gabinete y del presidente Gustavo Petro, contempla una serie de medidas económicas y sociales, entre ellas transferencias monetarias vía renta ciudadana, ampliación del programa Hambre Cero, alivios financieros y condonación de intereses a campesinos mediante Finagro, apoyo a pequeñas y medianas empresas y la economía popular y la flexibilización presupuestal para atender sectores críticos. El decreto también quiere evitar una crisis energética ante deudas por más de 2,5 billones de pesos en comercializadoras de energía en el Caribe colombiano. El decreto habla de 20 empresas del sector que ponen en riesgo el 40% del servicio eléctrico nacional. Javier Segura, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.